Uno, dos, tres. A ver, ¿está grabando esto, Charlie? Sí, Remy, después de tanto desearlo y esperarlo, estamos grabando. Me parece genial que ya estemos al aire. ¿Ya estamos al aire, Remy? Claro, Charlie, lo único que falta es que empieces con la locución. El Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla, institución educativa centenaria, actualiza sus formas y contenidos a la par de los adelantos tecnológicos. Notas de un mundo musical, el podcast con entregas de información clave para tu formación integral musical. No dejes de escucharlo. Notas de un mundo musical, una creación del equipo de producción de contenidos audiovisuales del Falla. Bienvenidos al primer capítulo del Docu Podcast Desandando el Camino. El Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla restablecerá su sede en el Cultural San Martín. Prestigiosas voces testimoniales nos comentan cómo se formaban para sus futuras carreras profesionales durante las décadas del 70 y 80. La existencia de un teatro municipal para la ciudad de Buenos Aires surge en 1911, con el llamado Teatro Nuevo. El 26 de octubre de 1937, el Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires sancionó la ordenanza número 8612, por la cual el predio municipal, ubicado en Corrientes 1530, se cedía al Teatro del Pueblo, dirigido por Leónidas Barletta. La ordenanza estableció que esta finca municipal era para ser utilizada con fines artísticos y de cultura, y por un periodo de 25 años y sin cargo alguno. El teatro debía contar con al menos 3 funciones ordinarias semanales, a un precio no mayor de 40 centavos, y para las extraordinarias, el valor máximo debía ser de 1 peso. Además, daría mensualmente 2 funciones gratuitas para estudiantes y escolares, y las que fijara el Consejo Deliberante o el Departamento Ejecutivo para las colonias de vacaciones municipales. Con la puesta en marcha de la nueva Secretaría de Cultura, Moralidad y Policía Municipal, a cargo del doctor Héctor A. Llambías, cuyo propósito fue unificar y planificar la acción cultural y de extensión artística de la comuna, se derogó la ordenanza del usufructo otorgado al Teatro del Pueblo y por decreto de fecha de 17 de diciembre de 1943, se creó el Teatro Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, el cual quedó bajo la órbita de esta flamante administración. El señor Fausto Tesanos Pinto fue designado director del Teatro Municipal de la Ciudad de Buenos Aires y tuvo a su cargo la proyección y elevación de la estructura de este nuevo organismo, cuyo objetivo fue el de fomentar el teatro nacional en sus más puras fuentes tradicionales y promocionar particularmente la formación de nuevos valores. Para su actividad, el Teatro Municipal de la Ciudad de Buenos Aires debía contar con una temporada de 6 meses, que se extendería de marzo a agosto, contando con artistas profesionales y con preferencia de los egresados con altos promedios del Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico y el Conservatorio Municipal, como también los de otras entidades autorizadas y aquellos que se destacasen en el teatro independiente. Tesanos Pinto tuvo en su haber la responsabilidad de informar sobre la posibilidad de establecer en el Teatro Municipal el auditorio y sede del Conservatorio Municipal, ambos proyectados anteriormente a la creación del Teatro Municipal por la ordenanza número 12.843 de 7 de noviembre de 1941, debiendo tener en cuenta la futura afectación de sus recursos. Según la ordenanza de su creación, el Teatro Municipal además requerirá el concurso del Teatro Infantil Labardén para la dedicación periódica de funciones para niños, como así también de la Orquesta Folclórica Municipal e Instituto Municipal de Extensión Artística. Era también función del Teatro Municipal de Buenos Aires la difusión de música popular argentina,
incluyendo una temporada de zarzuela argentina, requiriendo un concurso para obtener los elementos técnicos necesarios para su representación. Así, la Reina del Plata hacía realidad el sueño de tener su propio teatro. Corrían los finales del año 1943 y la Argentina estaba a cargo del presidente de facto, Pedro Pablo Ramírez. Con este golpe militar se puso fin a la década infame, caracterizada por el fraude electoral y la corrupción. Y desde la Secretaría de Trabajo y Previsión de la Nación, Juan Domingo Perón forjó sus lazos con el movimiento obrero y lanzó su carrera política. La Intendencia de la Ciudad de Buenos Aires estaba a cargo de un militar designado por el gobierno de facto, el general de brigada Basilio B. Pertiné. En 1950 se celebró el Año Sanmartiniano y al Teatro Municipal de la Ciudad de Buenos Aires se le asignó el nombre de Teatro General José de San Martín. Ya en 1953, durante la presidencia de Juan Domingo Perón, se presentó el proyecto para construir un nuevo edificio para el Teatro General José de San Martín. Y en 1954, durante la intendencia de Jorge Sabaté, el viejo teatro fue echado abajo juntamente con otros edificios linderos y se comenzaron las obras. El concurso para su construcción fue ganado por los arquitectos Mario Roberto Álvarez y Macedonio Oscar Ruiz. Los trabajos de edificación fueron interrumpidos por el golpe militar de 1955 y se reanudaron 3 años más tarde durante el gobierno democrático de Arturo Frondizi. La inauguración del Teatro General José de San Martín se produjo extraoficialmente el 25 de mayo de 1960, durante la intendencia del señor Hernán M. Giralt.
con la obra La doncella prodigiosa, de autoría y dirección de Alberto Zavalía. Recién en 1961, luego de su inauguración simbólica, se reinauguró con la presentación de un espectáculo de danza folclórica y moderna y una semblanza teatral sobre pasajes de distintos dramaturgos. El estilo arquitectónico vanguardista del edificio del Teatro San Martín es de tipo racionalista, ofreciendo una solución funcional y lógica para albergar salas de teatro, cine, oficinas y talleres. Su simplicidad geométrica le aportó un carácter de modernidad. Su fachada principal sobre la avenida Corrientes fue construida de acero y vidrio, elemento distintivo de la arquitectura moderna internacional. En 1970, Álvarez dirigió y ejecutó la segunda etapa del proyecto, finalizando la construcción y también decoración del edificio con entradas por Corrientes 1530 y por Sarmiento 1547 y 1551. Por este nuevo complemento agregado al inmueble y por ordenanza número 24.998, se le asignó el nombre de Centro Cultural General José de San Martín. El flamante sector Sarmiento se diseñó para alojar funciones teatrales adicionales, salas de conferencias, exhibiciones, espacios para talleres y la administración, convirtiéndose toda la edificación en un complejo cultural integral. Ambos sectores edilicios fueron unidos por una galería subterránea y en el que posee las entradas por calle Sarmiento se ubicaron las sedes de la Dirección General de Cultura, el Instituto Profesional de Arte Lírico, la Dirección de Turismo, la Dirección de Educación, el S1 Radio Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, el Conservatorio Municipal de Música Manuel de Falla, el Museo Arquitectónico de la Ciudad de Buenos Aires y los departamentos de Relaciones, Estadística, Turismo, Congresos y Conferencias, Técnico y Mantenimiento, Administración, con sus divisiones Trámites y Mesa de Entrada, Programación y Control, Contable y las secciones Personal, Compras y Patrimonio y Mayordomía. El Centro Cultural General José de San Martín se convirtió en un hito patrimonial y cultural y en uno de los centros más destacados del mundo y el principal de Latinoamérica. Es un complejo de expresiones culturales en un edificio que amalgama distintos espacios con distintos usos, siendo la calle Corrientes la arteria especial que le da vida a todo su espacio. Para la década del 70, en los pisos sexto y séptimo del sector Sarmiento del Centro Cultural General José de San Martín, funcionó la sede del Conservatorio Municipal Manuel de Falla, decano en la formación de los mejores músicos argentinos y también docentes. Las condiciones de ingreso a este conservatorio exigían una edad mínima de 12 años y el ciclo primario aprobado, y una edad máxima de 22 años para instrumentistas y 25 para cantantes. A su vez, en el año 1977, para facilitar el ingreso, se creó una escuela zonal que funcionó a modo de apéndice y se hallaba ubicada en la calle Garay 1648. En ella se impartía la formación básica de diversas especialidades y su objetivo fue la de detectar las reales aptitudes de niños y jóvenes acompañados por docentes guía y así ser el semillero de futuros alumnos para el conservatorio. El Conservatorio Municipal de Música Manuel de Falla organizaba recitales, conciertos y clases magistrales en Radio Nacional, Radio Municipal, en el Salón de Educación Permanente del propio Centro Cultural General José de San Martín y también en el Salón Dorado del Teatro Colón. Oscar del Priore, docente, locutor y conductor radial, comenta cómo fueron sus inicios de su desempeño profesional en Radio Municipal, la primera radio pública del país y una de las más importantes, que funcionó desde su fundación en el Teatro Colón hasta que trasladó sus instalaciones del 8º al 11º piso al Centro Cultural General José de San Martín. En su relato nos explica también cómo se vinculó en forma indirecta con el Conservatorio Municipal de Música Manuel de Falla. Yo estuve vinculado al conservatorio en forma indirecta porque yo era locutor de Radio Municipal, hoy Radio de la Ciudad. Pero bueno, en esa época Radio Municipal que funcionaba
primero en el Teatro Colón y después, a partir de 1970, en el Centro Cultural General San Martín. Allí estuvimos y yo era uno de los locutores del plantel de la emisora. Y que me tocaba hacer la audición que me tocara, ¿no? Es decir, nos distribuían según las audiciones. En esa época, Radio Municipal tenía una gran cantidad de audiciones de música de concierto, de música clásica, de ópera, y entre ellas se destacaba la audición del Conservatorio Manuel de Falla, que iba los días viernes a la tardecita, debía ser a las 6 o a las 7, por ahí. Era una audición que protagonizaban los alumnos del conservatorio o egresados, pero tenían que ser egresados recién, o alumnos muy avanzados, entonces les encargaban una audición de media hora. Entonces así, a mí me tocaba muchas veces hacer ese programa, venía libretado, te traían los chicos que actuaban, digo chicos porque éramos todos jóvenes en esa época, y los que actuaban eran jóvenes también. Traían un libreto que lo escribían en el conservatorio, donde estaban los datos del artista o los artistas. A veces venía un pianista, a veces venía un dúo de violín y piano, a veces venía un guitarrista, cantantes. Es decir, cada semana venía un artista que se lucían realmente, eran audiciones para haberlas guardado, porque me imagino que muchos de aquellos artistas que participaron habrán llegado a ser famosos, pues yo te estoy hablando de hace muchos años, del año 70 y tantos, 72, por ahí, qué sé yo. Pero por un tiempo, mucho tiempo estuvo el Conservatorio Manuel de Falla. Las audiciones se hacían en la sala, en el estudio grande que tenía la radio, y no sé qué más querés que te diga, te puedo contar alguna. Bueno, anécdotas, generalmente todo salía bien, todo era, además no iba cualquiera, los elegían bien a los muchachos que no eran conocidos, obviamente, porque estaban iniciando su carrera, pero para ellos era un espaldarazo. Tenían, se preparaban para esa audición, no sabes cómo, porque además sabían que lo estaban escuchando todos los demás compañeros y todo y todo salía un programa muy lindo, ¿no? Salvo una vez que me tocó, por suerte ni me acuerdo el nombre ya de quién fue, pero pobre, me dio una pena. Empezó la audición, empezaba con una música grabada, y el locutor, en esa época éramos bastante más ceremoniosos los locutores, decíamos, se inicia la audición del Conservatorio Manuel de Falla, hoy con la actuación de fulano de tal. Bueno, entonces daban los datos del que iba a tocar, alumno de tal año, daban unos cuantos datos de él, y empezaba la audición. Y siempre empezaba y terminaba, duraba media hora y todo bien. Pero ese día fatal fue un joven guitarrista, cuyo nombre ni lo recuerdo, nunca lo retuve, pobre, que vino hecho una pila de nervios. Entonces, entre eso y yo, me pasó el programa, como siempre, y encima estábamos solos porque no había otro locutor en la sala en ese momento, y un solo operador. No era ese programa, ahora me acuerdo, hacíamos en el salón grande cuando era
un conjunto. Este lo hicimos en el estudio que estaba al lado, también, pero uno de los 2 estudios que tenía entonces la radio, además del gigantesco. Bueno, entonces, sí, vino, se sentó, preparó, y yo leí la biografía, y después digo, vamos a escuchar en primer término Preludio de Bach, qué es eso, no sé lo que decía el programa. Y el muchacho, que estaba muy nervioso, se hacía en vivo todo, ¿no? Hoy se hubiera grabado, tal vez, no sé, bueno. Empieza y se empieza a equivocar. Arranca de nuevo, bueno. A duras penas lo tocó, pero mal. Y el tipo transpiraba y solo miraba a verme. Ya. Y entonces digo, bueno, se ha escuchado. Ahora vamos a escuchar el vals que se usaba con anuncio. Eso ya fue peor. Agarró, empezó a tocar la segunda pieza y ya los dedos no se le movían. Se entreveraba con las cuerdas, ¿viste? Y eran unas garras que salían. Entonces, de repente me mira, lanza una especie de gemido, se levanta y sale corriendo del estudio con la guitarra, se escapó. Y yo me quedé ahí solo, no sabía qué hacer. Entonces, con mi voz grave de locutor de entonces, digo, así finaliza la audición. Y habían pasado 5 minutos, que tenía que durar media hora. Y le hice señal al operador que pusiera un disco. Y qué terrible, pobre tipo, pobre chico. Me imagino cómo lo habrán cargado después, como que pobre, me dio una pena, pero yo me quedé ahí, no sabía qué hacer. Estas situaciones insólitas que no sabes cómo resolverlas, ¿no? Porque no es cuestión de poner otro disco, sino que el tipo, pero salió corriendo, salió por el pasillo. Le pregunté, no, se fue, dice, tomó el ascensor y se fue. Pero esa no, esa una sola vez. Generalmente eran unas audiciones para haberlas grabado, para haberlas conservado. eh, eh, Algún alumno se lo habrá grabado tal vez, pero salía muy bien. Y durante varios años se hizo eso del Conservatorio Manuel de Falla, en Radio Municipal. Y yo afortunadamente hice la audición muchas veces. ¿Mm? Ah, no, no recuerdo el nombre del guitarrista. Tengo un recuerdo de una chica que vino a cantar, cantó muy bien. Me acuerdo porque después la fui a escuchar, que ella me invitó en esos días a una interpretación que hizo en la ópera, de la parte protagónica de la ópera Las bodas de Fígaro de Mozart, en el Teatro Alvear, creo que fue. Y bueno, y yo la fui a ver ahí, pero cantó en la audición del conservatorio y nunca más supe nada de esa. Se llamaba Margarita de la Rocha y era la prima de la célebre pianista Alicia de la Rocha, ¿no? Ella se fue a Europa después de hacer las bodas de Fígaro y bueno, y lo perdió el rastro, qué es eso.
Del Priore vuelve a retomar la presentación de la estudiante de canto lírico Margarita de la Rocha, quien tuvo su papel protagónico de Susana en la ópera Las bodas de Fígaro, y describe cómo los distintos organismos de la Secretaría de Cultura de la ciudad de Buenos Aires articulaban y mancomunaban sus recursos para permitir capacitaciones a los futuros profesionales del Conservatorio Municipal de Música Manuel de Falla. Sí, había una suerte de colaboración entre distintos organismos para realizar distintas actividades. Por ejemplo, yo te conté de esta chica Margarita que cantó en el programa del conservatorio. Bueno, poco después representó Las bodas de Fígaro en el Teatro Alvear. Todo eso era una especie de colaboración que había, porque la radio era municipal, el conservatorio también lo era el Teatro Alvear. Y para la realización de esa ópera, a todo el elenco, que era gente muy joven, el Teatro Colón les prestó la ropa. Me acuerdo que yo la acompañé a esta chica al vestuario del Colón. Te estoy hablando de hace muchos años, los años 70. Me quedé hasta asombrado porque entramos y había tanta ropa. Y por ejemplo, en las bodas de Fígaro había un montón de vestuarios distintos, según el regisseur que lo hubiera puesto en escena, según el vestuarista. Yo no sé qué hacían con toda esa ropa, si la usaban una vez o las 4 o 5 veces que se presentaba la ópera, después quedaban ahí in eternum. Ahí, en ese caso, se volvieron a usar porque se las prestaron a esta compañía joven que hizo Las bodas de Fígaro. Se eligieron la ropa, la llevaron y lo hicieron en forma impecable porque imagínate que la ropa nueva prácticamente y del Teatro Colón en perfecto estado de conservación.
Como destaca Oscar del Priore, la soprano argentina Margarita de la Rocha fue invitada a comienzos de la década de los 80 a la audición de ópera en Radio Municipal. La cantante de cámara nos cuenta que su maestro repertorista fue el reconocido Guillermo Opitz y también nos comenta cómo fueron sus comienzos, su formación y su relación con el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y el Conservatorio Municipal Manuel de Falla. Después de haber conversado con Charlie, tratando de resumir mi vida artística en algunos minutos, aquí estoy tratando de hacerlo con ustedes. Yo ya tengo 75 años y hace 40 que estoy en Italia y aquí me ha traído la música. He tenido la suerte de nacer en una familia de músicos. Mi papá arquitecto, pero pianista, organista, y mi madre dedicada a la educación musical. Tuve la fortuna de formarme en una escuela de música muy hermosa, que se llama Collegium Musicum, y así desde pequeña tuve ocasión de entrar en contacto a través de la flauta dulce, del coro, de cursos de apreciación musical, de danza, distintos modos de vivir la música, sobre todo el coro y el método Orff, la música con instrumentos de percusión, que se usaba mucho en esta escuela. Nada, fue así que después entré a cantar en un coro y después en otro coro más lindo, más importante. Y así estaba en contacto con otras personas que apreciaban como el mismo modo que yo apreciaba, que apreciaban la música. Perdónenme, pero desde hace 40 años que vivo acá en Italia, que así se me cruzan a veces las palabras. Bueno, así fue que empecé a estudiar en la universidad, pero en realidad cuando se presentaron al concurso para entrar a la Escuela de Canto del Teatro Colón, dos compañeras mías del coro de la Alianza Francesa, me presenté yo también y entré en la escuela, lo cual significó un cambiamiento radical. Me empecé a dedicar mucho más al estudio, empecé a estudiar música de Lieder con un maestro indementicable que me ha dado tantísimo, el maestro Opitz. Y bueno, empecé también a presentarme a concursos, a ganar premios. Bueno, y así también me han invitado a participar en audiciones de radio, pues en Radio Municipal, la actual radio de la ciudad. He dado algunas audiciones. Llegó el momento que decididamente yo era una cantante lírica. Y entonces en ese momento me di cuenta que me faltaba algo importante. Yo había estudiado un poco de piano, pero me di cuenta que para ser una cantante más completa, el hecho de poder dominar o entrar en simpatía con un instrumento tan noble y difícil como el piano, necesitaba una ayuda. Y fue así que me inscribí al Conservatorio de Manuel de Falla para prepararme para entrar al primer año, lo cual significó un gran esfuerzo y me dio tanta satisfacción, porque tuve que poner mucho empeño, no era fácil para nada entrar en el conservatorio, había que presentar obras de una cierta duración, de autores importantes, lo que implicó un gran empeño.
empeño que después no se pudo consolidar porque las otras situaciones que se creaban con conciertos o de prepararse para la representación de las bodas de Fígaro, Bastián y Bastiano, otras posibilidades que se abrían en el exterior me impidieron continuar con este propósito. Pero fue un trampolín para dar un mayor impulso en los pasos sucesivos. Me presenté en concursos internacionales, una beca la tuve en Santiago de Compostela, donde gané el premio, un segundo premio. Y tenía conciertos que me habían ofrecido en Italia con orquesta, música de Bach, sí, corales. Todo este camino me ha llevado a gozar hoy tanto de la música, conciertos, óperas. Soy una agradecida a la música de todo lo que me ha dado y de lo que me sigue dando. Los conciertos que se me ofrecían en Italia eran cantatas de Bach, no tal que combiné esta beca, estos concursos con estos conciertos en Italia. Y aquí me quedé porque mientras tenía la posibilidad de dar estos conciertos, me presentaba a los agentes en Alemania, pero me presenté también al concurso para entrar al coro de la Fenice en Venecia y entré, lo cual significó otro momento importante para mi vida como cantante. Me dio una cierta seguridad económica y al mismo tiempo me abrió posibilidades para conocer el ambiente, y así empecé a formar parte de un grupo de música de cámara que se llama Sanssouci, donde yo era cantante, el oboísta, el clavecinista, el violoncelista, y así fue por un tiempo, hasta que mi vida familiar me dijo, acá tenés que elegir. Yo había elegido la familia y bueno, en el tiempo esos conciertos tuvieron que dejarse un poco de lado y tomó en primer plano la vida de familia.
Agradecemos a todas las fuentes consultadas para la grabación de este docupodcast y también a todos los que participaron prestando su arte musical. Biblioteca de la Casa del Historiador de Buenos Aires, el CEDOM. Centro de Documentación de la Legislatura de Buenos Aires, el CEDOC. Centro de Documentación de Teatro y Danza, Ana Itelman, del Complejo Teatral de Buenos Aires y a la Academia Nacional del Tango. Participaron de este capítulo Oscar del Priore, Margarita de la Rocha, Alicia Torra de la Rocha, Orquesta de Folclore del Falla, Nahuel Kipildor, Camilo Verga, Laura Kisari, Griselda Giannini, Claudia Pibernat y Elizabeth Romani. Procesamiento de audios y edición, vicedirector Nacho Propato y Remy Mariani. Esta investigación histórica es parte del equipo de producción de contenidos audiovisuales del Falla, EPCA, integrado por Remy Mariani y Charlie Casares. Esto fue Notas de un mundo musical. Hola Charlie, buen día. Tenía la idea de hacer la cortina musical con material sonoro real. Grabar un poquito algún ensamble de la sinfónica, Los testimonios los podemos ir juntando. un enganche con la gente. Tiene que haber un poquito de flexibilidad y formalidad. Sí, Remy, me parece muy bien. Estoy acá en la puerta de Estudio Urbano, en pedacitos, material sonoro real. El primer episodio de Notas de un mundo musical. El podcast Notas de un mundo musical es un trabajo del equipo de producción de contenidos audiovisuales del Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla, dependiente de la Dirección General de Enseñanza Artística de GEART y del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.